Hola developer, en este vídeo quiero contarte cómo podemos crear GitHub Copilot Extensions utilizando un nuevo tipo llamado Skillset, el cual nos evita tener que crear todo el agente y lo único que tenemos que definir son hasta 5 skills por agente que nos permita decirle a GitHub Copilot Chat cuáles son las capacidades que tiene cada una de estas skills y que pueda utilizarlas ya sea por separado o incluso combinarlas entre sí. Así que arrancamos con la intro y empezamos. Para este vídeo voy a utilizar este repositorio que te he dejado en la descripción del mismo. En él, como puedes ver, tengo una aplicación en Node.js en la cual he añadido una serie de endpoints que me van a permitir demostrarte cómo funciona una extensión de GitHub Copilot utilizando skillsets. Si no quieres tener que instalar absolutamente nada en tu máquina local, también te he dejado como parte de este repo la configuración para Dev Containers, de tal forma que puedas ir a la parte inferior izquierda de este Visual Studio Code y decirle que quieres abrir este repositorio dentro de un contenedor. Y una vez que termine de crearse ese contenedor, ya tendrás instalado en el mismo Node.js y Ngrok, que es todo lo que necesitamos para poder empezar a jugar con esta demo. Así que empecemos. Pero antes de empezar a echar un vistazo al código, vamos a ver cómo lo necesitamos y por qué lo necesitamos. Así que lo primero que voy a hacer es utilizar esta organización que tengo de pruebas, pero podrías utilizar tu cuenta personal sin ningún problema, en la cual lo primero que voy a hacer es, al igual que ya te mostré en un vídeo anterior sobre cómo crear una GitHub Copilot Extension, es crear una GitHub App. Y para ello tengo que irme al perfil del usuario, irme a la sección de Settings y dentro de la misma tenemos una sección que se llama Developer Settings en la cual puedo crear diferentes GitHub Apps. Vamos a crearla desde cero para que veas qué pinta tiene cuando quieres crear una GitHub App utilizando Skillsets. Así que vamos a hacer clic en este botón que dice New GitHub App y al hacerlo lo primero que nos va a pedir es un nombre para la misma. Así que para este ejemplo vamos a llamarlo Agent with Skillset. Y vamos a indicarle también una URL de la página principal que estaría relacionada con esta gente, que en este caso simplemente voy a poner mi blog. Vamos a hacerlo. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es añadir una URL de callback, que para este ejemplo nos vale simplemente con poner github.com. Y por último, lo que tendríamos que hacer sería deshabilitar esta opción de webhook y en el apartado de permisos lo único que tenemos que indicar para este caso es que queremos utilizar el permiso read only para GitHub Copilot Chat. Y para este ejemplo es más que suficiente. Lo único que nos quedaría por hacer sería crear esta GitHub App y ahora en el apartado de Copilot te vas a dar cuenta de que a día de hoy, además de tener el tipo Agent, también tenemos un tipo que se llama Skillsets, que es el que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y cuando hago clic en él, te vas a dar cuenta que tenemos dos opciones. Una de ellas nos permite indicar una URL para hacer una preautorización y luego tenemos esta sección que se llama Skill Definitions. Si hago clic en el que se llama Agent, aquí te vas a dar cuenta de que además de esa preautorización, también tenemos que indicarle pues, el endpoint donde está viviendo ese agente y luego pues, una descripción para que se sepa de qué es capaz este agente. Si quieres ver cómo crear este otro tipo de extensiones, puedes echarle un vistazo a este otro vídeo que te comparto. Pero en este caso vamos a centrarnos en el que se llama Skillsets. Y aquí, como puedes ver, realmente no me está pidiendo un endpoint de dónde vive mi agente, sino que me está pidiendo pues, una serie de skills que yo puedo definir como parte de esta GitHub Copilot Extension, para los cuales vamos a ver qué es lo que nos pide. Si hago clic en este botón Add New Skill, te vas a dar cuenta de que nos pide principalmente 4 cosas. La primera de ellas es un nombre para la skill, luego una descripción para que puedas saber qué es lo que va a hacer esta skill y que GitHub Copilot Chat pueda saber cuándo tiene que llamar a la misma. Y luego, por otro lado, por supuesto, tenemos que decirle dónde vive esta skill, porque al final no va a dejar de ser un endpoint que tengamos alojado en algún sitio. Y luego, por último, cuáles son los parámetros que recibe. De tal forma que si necesitamos pasarle algún parámetro como parte de esta llamada, pues que él sepa cómo tiene que hacerlo.
Así que ahora vamos de nuevo a nuestro Visual Studio Code para ver cuáles son los endpoints que he creado para demostrarte cómo funcionan estas skills. Perfecto, pues ahora dentro de Visual Studio Code y ya dentro de ese de container te vas a dar cuenta de que lo que tengo es una aplicación en Node.js, en la cual, como puedes ver, estoy utilizando Express, Morgan e incluso también estoy utilizando .env para poder añadir pues ciertas variables que no formen parte del código fuente que te voy a compartir, y luego también estoy utilizando un módulo que me va a permitir comunicarme con Azure DevOps, como vamos a ver en unos instantes. Y lo que he hecho ha sido pues crearme diferentes endpoints donde te puedes dar cuenta que todos ellos realmente utilizan el método POST. Y como puedes ver, pues el primero de ellos, para poder acceder a él, tengo que utilizar como path /Dragon Ball, el segundo /Star Wars y luego hay un tercero que tengo que utilizar /Ado. Si vuelvo un momento al principio, aquí lo que vas a poder ver es que lo único que hace, por ejemplo, este primer endpoint es recibir, pues por supuesto, esa petición, y también está recibiendo un parámetro que se llama how many characters, que básicamente lo que va a permitir es que pueda saber cuántos personajes de Dragon Ball quiero devolver. Y una vez que ya tengo esa información, lo único que hago es llamar a la API que realmente me está devolviendo esos personajes de Dragon Ball y le estoy diciendo pues cuántos quiero que me devuelva. Y simplemente con eso ya le devuelvo a mi GitHub Copilot Chat esa información. En el caso de Star Wars hago exactamente lo mismo, pero en lugar de recuperar pues personajes de Dragon Ball, lo que hago es que llamo a la API que me va a devolver personajes de Star Wars, de tal forma que pueda también tener este tipo de personajes como parte de esa interacción que voy a tener con GitHub Copilot Chat. Y centrándonos primero en estos dos ejemplos, aquí vas a poder ver que te he dejado como parte de los comentarios, en primer lugar, cuál es la descripción que tienes que poner para este endpoint que va a hacer de skill, y luego también cuál es el esquema que tenemos que añadir como parte de esa definición. Y aquí, como puedes ver, pues la descripción puede ser algo tan sencillo como decirle pues que esta API devuelve personajes de Dragon Ball desde una API externa y que devuelve pues en un formato JSON el resultado. Como input necesita únicamente un parámetro que es opcional, que es how many characters, y como output pues va a devolver un array en formato JSON con todos los personajes que se hayan pedido. Y en el caso de Star Wars, pues es bastante similar. Es simplemente para que vieras un par de ejemplos con un par de llamadas a dos APIs, donde realmente lo que he hecho ha sido prácticamente crear un wrapper por encima que me permita pues hacer estas llamadas en un formato POST, y luego, por supuesto, en un entorno productivo tendría pues que validar que esas peticiones pues están llegando de GitHub Copilot Chat, etc. Pero por ahora es más que suficiente para que veas cómo funciona todo esto. Luego veremos el caso del endpoint para Azure DevOps, porque tenemos que añadir pues algunas variables de entorno, pero por ahora esto es más que suficiente. Así que lo siguiente que voy a hacer es abrir un nuevo terminal. Voy a instalar las dependencias, así que vamos a lanzar ese npm install y ahora vamos a hacer un npm start. Pero en este caso no es suficiente, porque necesito que el servicio de GitHub Copilot Chat pueda llegar a estos endpoints, con lo cual necesito pues algún sistema o alguna tecnología que me permita pues poder exponer estos endpoints al exterior, y para ello voy a utilizar ngrok, que, como te decía, como parte de la configuración de este de container, pues he añadido esta herramienta para que no tengas que instalar absolutamente nada en tu máquina local. Así que lo que voy a hacer es un split de este terminal, y lo único que tengo que hacer es escribir en grok http 3000, que la primera vez que lo lance pues no me va a funcionar, porque primero necesito autenticarme, y es posible hacerlo sin ningún coste adicional porque puedes crear una cuenta gratuita en este servicio y te permite tener un endpoint random pero gratis. Así que voy a entrar en mi dashboard. Y para este ejemplo sí que voy a decirle que quiero ver mi token, y ahora voy a copiar esta línea. Y ahora me voy de nuevo a mi Visual Studio Code, la pego y ahora puedo volver a ejecutar ese ngrok http 3000.
Y con esto estaríamos listos para poder configurar esas skills. Así que ahora vamos a ir de nuevo a GitHub.com, pero vamos a copiar primeramente esta URL que nos ha dado en Grok, que es la que nos va a permitir poder configurar pues, los diferentes endpoints y que sean accesibles desde fuera de mi máquina. Y ahora de nuevo en GitHub.com, donde nos habíamos quedado, vamos a añadir nuestra primera skill, que la vamos a llamar Dragon Ball Characters. Y lo primero que voy a hacer es pegar la URL que acabo de copiar y vamos a poner el path Dragon Ball. Y luego por otro lado vamos a añadir esa descripción que le va a permitir saber a GitHub Copilot Chat que puede utilizar esta skill y cuándo la tiene que utilizar, así que voy a copiar la descripción que había dejado como parte del código, la pegamos aquí. Vamos a quitarle los espacios porque es importante que tengas en cuenta que no puede ser superior a 300 caracteres, con lo cual si tienes una un poquito extensa pues te va a dar error y yo lo que suelo hacer es pedirle a Copilot Edge que me la resuma con un tope de 300 o 250 caracteres y él pues la resume perfectamente. Y ahora lo último que voy a hacer pues es copiar ese JSON esquema que nos hace falta para que sepa pues cuáles son los parámetros que es capaz de enviar. Y aquí como puedes ver pues el único parámetro que estamos enviando y es opcional pues es ese how many characters. Así que vamos a añadir esta definición y vamos a guardar los cambios. Perfecto, pues ahora nuestro agente ya tiene su primera skill. Así que vamos a abrir un nuevo chat y le vamos a decir que queremos crear uno de propósito general y ahora pues tenemos que elegir el nombre que le hemos dado a esta skill set. Así que vamos a poner un arroba y aquí la primera vez pues no nos va a aparecer esta nueva skill set que hemos creado. Vamos a decirle que queremos utilizar este agent with skill set y vamos a poner simplemente pues un hola por poner algo. Y como puedes ver, la primera vez nos va a decir que tenemos que permitir esta conexión. Así que vamos a hacer clic en Connect y aquí pues vamos a elegir este usuario de prueba. Y aquí lo que vamos a hacer es autorizar ese permiso que configuramos cuando creamos esta GitHub App, que era ese Copilot Chat en Read Only. Así que le decimos que sí, que queremos autorizarlo. Aquí te vas a dar cuenta de que volvemos a ese github.com porque lo habíamos configurado como callback y ahora si vuelvo a abrir este chat vamos a intentar pues comunicarnos con nuestra skill set, que aquí como puedes ver, como no le he puesto ningún logo, pues aparece directamente pues la imagen del perfil de este usuario, pero ya puedo hacer clic sobre este agente sin problemas. Y podría directamente decirle pues hola para confirmar que esto está funcionando sin problemas y como ves pues me responde sin problemas y ahora lo que voy a hacer es poner a un lado mi Visual Studio Code y a otro lado pues este chat de tal forma que pueda pues mostrarte que realmente cuando estoy haciendo una petición que tiene que ver con Dragon Ball pues es mi endpoint de Dragon Ball el que realmente está respondiendo. Así que le vamos a preguntar, por ejemplo, vamos a elegir este nuevo agente, dame 10 personajes de Dragon Ball. Y como puedes ver en el lado izquierdo, esta extensión ha hecho una llamada a mi endpoint Dragon Ball y utilizando la información que le ha devuelto el mismo, me ha dado este listado. Y luego, por supuesto, puedo interactuar con este listado de diferentes formas. Por ejemplo, le puedo decir, puedes devolverlo en formato JSON con el género y el origen de cada personaje, por ejemplo. Y como puedes ver, se ha hecho una segunda llamada y utilizando la información que está recibiendo de este endpoint, pues es capaz de generar pues este tipo de resultados. Así que como puedes ver, es súper sencillo poder proporcionarle a GitHub Copilot Chat diferentes endpoints que tenga información que para mí es relevante
Y en el momento que tiene acceso a esta información, podemos hacer con ella un montón de cosas. Ahora lo que vamos a hacer es dar de alta el segundo endpoint. Vamos a hacerlo. Vamos a ir al apartado de Settings, Developer Settings. Vamos a este nuevo agente. Vamos a minimizar este chat. Y ahora lo que voy a hacer pues es dar de alta este endpoint llamado Star Wars. Así que vamos a hacerlo. Vamos a llamarlo Star Wars Characters. Vamos a copiar la descripción y la vamos a pegar aquí. Vamos a copiar también esta URL. Vamos a hacerlo aquí. Vale. Vamos a poner Star Wars y ya por último pues vamos a pasarle también este esquema JSON para que sepa cuáles son los parámetros que puede recibir. ¿Vale? Le damos a añadir definición, le decimos que la queremos guardar. Perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es abrir de nuevo este chat y le vamos a decir que nos devuelva 5 personajes de Star Wars, a ver si es capaz de detectar esta nueva skill y por lo tanto que la use para poder atender nuestra petición. Así que vamos a decirle, dame 5 personajes de Star Wars. Y como puedes ver, ha podido utilizar esta nueva skill sin problemas. Vale, pues ahora lo siguiente que voy a hacer es abrir un nuevo chat y le voy a pedir pues que en este caso me combine personajes de Star Wars con personajes de Dragon Ball para ver si es capaz de poder llamar a las dos skills con una sola petición. Así que le voy a decir, dame un array con 5 personajes de Dragon Ball y otros 5 de Star Wars. Perfecto, y como puedes ver tenemos 2 llamadas para atender a esta petición, es decir, que GitHub Copilot Chat es capaz no solo de llamar a una skill, sino que si tiene que llamar a varias para poder dar respuesta, también puede hacerlo sin problemas e incluso combinar los resultados. Y por supuesto le puedo decir, puedes darme este resultado en formato JSON. Pues como puedes ver, vuelve a hacer esas llamadas y me da este resultado sin problemas. Perfecto, pues con esto has podido ver un ejemplo práctico de cómo puedes crear GitHub Copilot Extensions utilizando este tipo skill set en el cual podemos pues tener diferentes skills, hasta 5, y que como puedes ver incluso GitHub Copilot Chat es lo suficientemente inteligente para que si tiene que llamar a 2 skills para atender nuestras peticiones lo pueda hacer. Ahora te voy a mostrar un tercer ejemplo con el que vamos a hacer un caso pues un poquito más real. Así que vamos a verlo. Pues ya estamos llegando al final de este vídeo. Ahora quiero mostrarte un último endpoint, el cual lo que me permite es recuperar los work items que tengo en una organización de Azure DevOps. Y como puedes ver, utilizando el endpoint /ado, vamos a poder recuperar, pues en este caso, el nombre del proyecto que tenemos dentro de esa organización y el nombre del usuario con el cual vamos a machear pues, los diferentes work items que tenemos dados de alta en esta plataforma. Y como puedes ver, pues estoy utilizando también ese módulo que vimos al principio que se llamaba Azure DevOps Node API, porque me va a permitir de forma sencilla poder recuperar todo lo que necesito para luego posteriormente pasárselo a este GitHub Copilot Chat. Así que en este caso, pues como puedes ver, vamos a crear esa conexión, vamos a recuperar pues ese proyecto, los work items e incluso pues tengo un par de queries dependiendo de la información que me llegue. Si por ejemplo me llega el nombre del usuario, pues voy a utilizar esta query, la cual pues me va a permitir recuperar esos work items para ese proyecto y ese usuario en cuestión, que en este caso he hecho un poco de trampa para no complicarlo mucho, y básicamente lo que estoy haciendo es ver si en ese assign to pues tenemos parte del nombre de usuario que me está llegando como parámetro, y en el caso de que no se especifique ninguno, pues directamente lo que voy a hacer es devolver pues todos los work items para ese proyecto.
Y una vez que ya lo tenga, pues simplemente lo que hago es devolverlo a GitHub Copilot Chat para que pueda hacer uso de esta información. Para poder llamar a este endpoint satisfactoriamente necesito 3 variables de entorno. Si hago un poquito de scroll te vas a dar cuenta que la primera que necesito es la que se llama ado.org, que básicamente es la que va a guardar pues cuál es nuestra organización en Azure DevOps, y vamos a crear un .env para poder almacenar pues estas variables de entorno y posteriormente cargarlas utilizando ese módulo .env que ya está instalado como parte de este repo. Así que vamos a pegar este ado.org y vamos a decirle que en mi caso se llama return.gis.org. Y si vamos otra vez a ese index.js, vamos a ver que también necesitamos un personal access token. Vamos a poner aquí el nombre de esta variable por ahora y luego lo generaremos en nuestra plataforma de Azure DevOps. Y luego, por otro lado, lo que necesito es nuestro GitHub Enterprise Slack, que básicamente, pues como estoy utilizando un entorno EMU, es decir, que tenemos los usuarios manejados utilizando, pues en mi caso, Microsoft Entra ID, necesitamos pues eliminar ese Slack para que podamos pues hacer ese macheo entre ese usuario que está en Azure DevOps y este usuario que tenemos generado en GitHub Enterprise Cloud. Así que vamos a poner en mi caso el Slack-return G, que es el que tengo generado para este entorno, y ahora nos vamos a Azure DevOps para poder crear ese Personal Access Token. Y ahora en mi organización de Azure DevOps puedes ver que efectivamente se llama return.gis.org y lo único que tengo que hacer es irme al apartado User Settings y aquí decir que quiero ir a la sección Personal Access Tokens. Y ahora vamos a crear uno nuevo y vamos a decirle que como nombre pues le vamos a llamar Agent with Skillset, para que sepamos pues, que este Personal Access Token va a ser utilizado pues, por esta GitHub Copilot Extension. Y aquí, como puedes ver, pues, podríamos hilar fino y elegir únicamente aquellos scopes que son necesarios para esta GitHub Copilot Extension, es decir, como por ahora no va a escribir, sino que simplemente pues, va a leer esos work items, podríamos seleccionarlos sin problemas. Y por otro lado, pues si le digo que muestre todos los scopes, tenemos que elegir también otro que, vamos a ver si lo encontramos, que se llama Project and Team, para que podamos también leer pues, los proyectos que están dentro de esta organización. Le decimos que lo queremos crear, le decimos que queremos copiar este Personal Access Token y ahora pues volvemos a Visual Studio Code para poder pegarlo pues en este .env. Así que vamos a hacerlo y ya por último pues vamos a parar esta ejecución, vamos a limpiar pantalla y vamos a lanzar de nuevo este npm start. Y ahora vamos a github.com para poder configurar este último endpoint. Y ahora de nuevo en nuestra GitHub app vamos a decirle que queremos añadir un nuevo skill, vamos a llamarlo ado y vamos a copiar pues la descripción que dejamos pues para este endpoint. Vamos a pegarla y aquí, como puedes ver, en este caso lo que le estamos diciendo es que va a recuperar los work items de Azure DevOps para un proyecto que se le pasa como parámetro. Y también le estamos diciendo que debe de pasar el handler de GitHub como input y como output pues va a devolver el nombre del work item, su estado, a quién está asignado y la URL en este formato. Así que vamos a copiar ya por último el esquema JSON para los parámetros que vamos a poder enviar pues a este skill, que aquí como puedes ver pues los he cambiado un poquito y tenemos pues el nombre del proyecto y luego por otro lado el username. Y ya por último vamos a recuperar de nuevo esa URL de ngrok para poder acceder pues a este endpoint que por ahora está alojado de forma local y vamos a ponerle ese /ado para que sepa que dentro de este servidor web que hemos creado con Node.js realmente al endpoint que queremos acceder es a ese /ado. Le decimos que queremos añadir esta definición y le decimos que queremos guardar los cambios. Perfecto, pues ahora lo que vamos a hacer es de nuevo poner a un lado esta ventana y vamos a poner al otro lado la ventana de Visual Studio Code, para que podamos confirmar que efectivamente cuando pedimos esos work items de Azure DevOps, pues que realmente estamos pues accediendo a través de este skill.
¿Vale? Y ahora pues vamos a decirle, pues en este caso, si me vuelvo otra vez a mi Azure DevOps y vamos por ejemplo a este proyecto llamado Tour of Heroes, pues si vamos a la sección de boards, aquí vas a poder ver que tengo pues diferentes work items dados de alta a diferentes usuarios. Así que vamos otra vez a la pestaña de github.com y le vamos a preguntar, pues por ejemplo, dame los work items asignados a mí en el proyecto Tour of Heroes. Y como puedes ver, me devuelve en formato JSON, porque era parte de la conversación anterior, todos los work items que Daenerys Targaryen tiene asignados a ella. Y nos devuelve un título, nos devuelve un estado, nos devuelve un asignee y luego una URL que en este caso no lo está haciendo a día de hoy del todo bien. Vamos a abrir una nueva pestaña y ahora vamos a pedirle que me devuelva los work items asignados a John. Así que vamos a decirle, puedes devolverme los work items asignados a John en el proyecto Tour of Heroes. Y como puedes ver, tanto en el lado izquierdo puedes validar que efectivamente está haciendo esas llamadas a ese endpoint /ado y en el lado derecho ahora me está devolviendo únicamente aquellos work items que están asignados a John. Y si de hecho me voy a la sección de work items, aquí vas a poder ver que efectivamente los mismos machean. Pues eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, ya sabes, dale al like y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte mi próximo vídeo. ¡Nos vemos!